Ok, hermanos, por favor, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura. Salmos capítulo 16. Mictam de David, un Mictam de David. Hay varios Mictams. ¿Dónde están mis notas? Aquí están. Muy bien. Este salmo por lo general se divide en dos partes porque pertenece tanto al rey David como también a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, las personas, eruditos, comentaristas, asumen que el del versículo 1 al versículo 4 le pertenece de forma exclusiva a David. Y creen que del versículo 5 al versículo 11 le pertenecen exclusivamente a la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, para serles totalmente sinceros, del versículo 5 al versículo 7 también podría estar hablando de David. ¿Sí? Entonces hay la posibilidad muy grande que del 5 al 7 también esté hablando de David. Son intercambiables, vamos, esos 5, 6 y 7. Otra vez, 1 al 4, por lo general, es lo que se conoce como la sección de David. 5 al 11, la sección de Cristo Jesús. Sin embargo, 5, 6 y 7 podrían ser de ambos. Podría ser David y también podría ser nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 8, 9, 10 y 11, sin lugar a duda, le pertenecen de forma exclusiva a Cristo Jesús. Eso no hay duda. 8, 9, 10 y 11 del capítulo es exclusivo a Cristo Jesús. Esto tiene que ver, bueno, hay muchas cosas que podemos ver dentro de este capítulo 16, pero para mí lo más precioso es del versículo 8 al 11, la parte que le pertenece a Cristo Jesús, porque habla específicamente de su muerte, su sepultura y su resurrección. Otra vez, 8, 9, 10 y 11 es exclusivo de su muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el Evangelio en unos cuantos versículos nada más. Aunque obviamente lo demás del capítulo también es precioso, no lo niego, pero del 8 al 11 para mí es fantástico. En cuestión a la palabra Mictam, recuerden que la palabra Mictam en realidad no se ponen de acuerdo con una definición exacta. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas y eruditos están de acuerdo que significa dorado. ¿Okay? Es una de las muchas posibilidades que le dan al nombre Mictam. Es decir, un salmo dorado, hablando de su preciosura, de su hermosura. Y como mencioné, como del 8, 9, 10 y 11 se trata de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda es un salmo dorado. Otros salmos dorados que vienen, o salmos Mictam que vienen en orden, es del 56, del capítulo 56 al capítulo 60. Esos Mictams vienen unidos, son muy conocidos esos. Pero bien, vamos a empezar con una oración y después de eso comenzamos con el versículo 1. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. La salvación, Señor, Señor, nosotros no merecemos nada más que el puro infierno. Pero usted tomó sobre la persona de su Hijo Jesucristo nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario para traernos la justificación, la redención. Tomó nuestro lugar como nuestro sustituto, que es conocido como la imputación.
Señor, usted nos compró, nos redimió por medio de su muerte y la evidencia de su sangre. Gracias, Señor, porque en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy vamos a poder ver su muerte gloriosa, Señor, pero la victoria que su Hijo Jesucristo tuvo sobre la muerte en su resurrección. Gracias porque Él es las primicias de la resurrección. Y gracias, Señor, porque aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos la garantía de ser resucitados también en un día futuro. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David habla aquí a Dios, afirmando que él ha puesto total confianza en la persona de Dios, para librarlo, para salvación, para protección, para guardarlo del inicuo, al igual de este mundo vil en el cual vivimos. Existen muchos salmos, ya muchos que hemos visto en los primeros 15, donde David está pidiendo por la protección en contra de sus enemigos, la protección en contra de aquellos que estaban en busca de lastimarlo, de tratar de darle daño a él y al reino, al pueblo escogido de Dios. Un versículo que es paralelo, podremos decir, con este. Vamos a leerlo rápidamente. Salmos capítulo 25 y versículo 20 dice la palabra: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. David está diciendo: Señor, yo he confiado en tu persona, te he confiado en quién eres, en tu soberanía, en tu grandeza, en tu majestad, en todo lo que tú eres, Señor, y yo sé que porque en ti he confiado, me guardarás de este mundo inicuo, me guardarás, me protegerás, serás mi apoyo, serás mi guía, eres mi Señor. Este mismo tipo de declaración a Dios debería de estar dentro de nuestros labios. Para nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro único y propio Salvador durante la edad de la iglesia o la dispensación actual, nosotros deberemos de decir: Señor, nosotros hemos confiado en usted, en su Hijo Jesucristo y en la obra redentora que usted hizo en la cruz del Calvario. Habiéndonos guardado, librado y salvado, no nada más de las cuestiones de este mundo, sino de la segunda muerte, la muerte en el infierno. Él nos ha salvado de esa segunda muerte, nos ha salvado del lago de fuego, nos ha librado de esta ira, porque Él fue nuestro sustituto. Él tomó sobre Él nuestros pecados y Él fue crucificado en la cruz. Tanta es la confianza que hemos depositado en Él, y siempre me ha gustado este versículo. Lo vamos a leer. Vamos a ver qué dijo Pablo en el libro de 2 de Timoteo. Siempre me ha llamado mucho la atención. Se me hace preciosa la seguridad que tenía Pablo cuando menciona esto. Vamos rápido, 2 de Timoteo y capítulo 1, y versículo 12. Dice la palabra: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído. Así como David dijo, yo he creído en ti, he puesto mi confianza en ti. Pablo dijo lo mismo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No puedo decir que son palabras idénticas que la de David, pero el significado es el mismo. David dijo, yo he confiado en ti, Jehová, y por lo tanto tú me has guardado, me has librado, me has sostenido, me has salvado. En el caso de Pablo, él está diciendo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. El depósito es su alma. Pablo depositó su alma en las manos de Cristo Jesús para aquel día futuro, es decir, el tiempo después de su muerte o el arrebatamiento, lo que hubiera venido primero. En el caso de Pablo fue su muerte. Y él está diciendo, yo, Señor, he depositado mi alma eterna en las manos de Cristo Jesús y estoy seguro que lo guardarás, mostrando una total seguridad de la salvación. Porque hay personas que dicen, pues yo no sé si soy salvo o no soy salvo. ¿Quién sabe? Solo Dios dirá. Yo no sé, yo estoy seguro. Pablo dijo, estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Podemos tener la certeza de la salvación, así como la tuvo Pablo, así como también la tuvo David. Y por lo tanto, estas palabras del versículo 1 deben de estar en nuestros labios y nuestra mente y en nuestro corazón como creyentes. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, y Él guardará mi depósito, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Versículo 2. Bueno, vamos a leer otro versículo. Nada más leímos uno, pero vamos a ver otro. Juan 14:1. Muy conocido Juan 14:1. Antes de pasar al versículo 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo esto para depositar nuestra confianza. Si creo en Dios, voy a depositar toda mi creencia, toda mi confianza también en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es quien pagó, Él es el quien murió, Él es el que sangró, Él es el que sufrió todo tipo de oprobio para ti y para mí. Ahora sí, versículo 2. Esto se me hizo muy interesante. Este versículo tiene mucho que ver con... Bueno, este versículo, el versículo 2, en realidad es un soliloquio. Un soliloquio significa que es David hablando consigo mismo. ¿Okay? Eso es un soliloquio. Cuando tú estás hablando contigo mismo. Ay, ¿qué me voy a poner el día de hoy? Entonces estás hablando con tu persona. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a hacer de comer? Eso es un soliloquio, cuando estás hablando contigo mismo. Pues este versículo se le añadió algo interesante para mostrarnos que era un soliloquio. De hecho, la frase "oh alma mía" es lo que en el español nos indica que es un soliloquio. Pero en realidad esa frase "oh alma mía" no viene en el hebreo original. Es una adición dentro de nuestro idioma para poder comprender que él estaba hablando consigo mismo. En el versículo 1, él estaba hablando con Dios. Guárdame, oh Dios. Pero en el versículo 2, si no hubiera tenido esa frase, oh alma mía, no comprenderíamos que en el versículo 2 hay un cambio de hablar con Dios ahora a hablar con su propia persona. ¿Okay?
lo cual es interesante, se tuvo que añadir eso. Entonces dice, oh alma mía, hablando al mismo, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David afirma que Dios es su Señor, es decir, su dueño, su sostén, su apoyo, su vida, su todo. Fuera de Dios, fuera de ti, Señor, no hay absolutamente nada. Yo no soy nada, nadie es nada. No somos nada fuera de tu existencia y tu persona y tu magnitud y tu magnificencia y tu soberanía y tus atributos. No hay nada. Hasta que no comprendamos eso, no podemos tener un crecimiento espiritual como deberíamos de tener. Porque nos preocupamos demasiado por yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer para mí y para los míos? Mi familia, mi hogar, mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi carro, la educación de los niños. Todo es acerca de lo mío y los míos. Pero cuando entendemos, como lo entendió David, que no somos absolutamente nada fuera de Dios, y Dios es absolutamente todo, no hay nada para mí bien fuera de ti. Hasta que no comprendamos eso, no puede haber un crecimiento espiritual real. Vamos a ver un par de versículos. Gálatas capítulo 6. Me traje mi Biblia mojada otra vez y no encuentro nada. Bien, Gálatas capítulo 6, versículo 3. Fíjense lo que dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú no eres nada, ni nadie. Yo no soy nada, ni nadie. Nosotros amamos a nuestra familia, sí, pero tenemos que entender que nuestra familia tampoco es nada, ni nadie, sino únicamente Dios. Él es lo único. No hay bien para mí fuera de ti. No hay existencia de nada si no fuera por nuestro Señor Dios. Tu familia no estaría aquí si no fuera por Dios. Tu existencia no sería si no fuera por Dios. Entonces, fuera de la persona de Dios, no hay nada. Ahora veamos Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Y fíjense lo que dice. Dice, así mismo se engaña. Si tú crees que tú eres importante, si tú crees que eres algo, si tú crees que tu familia es algo, te has engañado totalmente. Es lo que dice. También hay otro versículo, lo acabo de recordar ahorita, que dice que la gente puede creer su propia mentira. Entonces, si tú te has engañado y has creído tu propia mentira, entonces lo siento para ti, pero tú no eres nadie, ni yo tampoco. Vámonos rápidamente a Filipenses. No lo encuentro. Híjole. No, sí sé dónde está. Ese no es el problema. Ok. Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Otra vez, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que yo hago y todo lo que yo soy es por Él y para Él y de acuerdo a, por su voluntad me permite. Fuera de Él no hay nada. Continuamos, versículo 3 de Salmos 16. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros,
es toda mi complacencia. Eso es interesante. David no solo se goza en Dios, sino también en el pueblo escogido. Él amaba a su patria, él amaba a Israel, al pueblo escogido, a los verdaderos santos que estaban en la tierra. Y la realidad es que esto también es cierto para con Cristo Jesús. Para con Dios podemos también asociar el versículo 3 a nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos que el versículo 3 está hablando de David específicamente, pero también podemos decir que Dios es de la misma manera. Dios ama a su pueblo escogido y Dios ama a los santos que se encuentran en esta tierra. Son su deleite, son su complacencia, son sus tesoros, son los santos. Vamos a ver, Él nos ama. Juan capítulo 13. Y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios ama a los santos, Dios ama a los suyos. Y yo creo que el versículo más famoso con relación a esto, vamos a ir rápidamente, Romanos capítulo 8 y versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? La respuesta es, nada nos separará del amor de Dios. Otro versículo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nuestro Señor Dios ama a los santos que están en esta tierra. Ama a los suyos. Continuamos, versículo 4 de Salmo 16. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Es decir, la idolatría. Si tú sigues a los ídolos, créeme que se multiplicarán tus dolores. Todos los que tienen a los santitos, a las imágenes, a las estatuas, a los de barro, de madera, de todo tipo de cosas, sus dolores se multiplicarán. Posiblemente en este momento no, pero va a llegar el día, créanme, que Dios, el Señor de todo, el juez justo, Señor de todo, creador del universo, va a tener su día de juicio contra aquellos que son idólatras, contra aquellos que van a favor de otros dioses. Pero fíjense lo que dice David de su persona: no ofreceré yo sus libaciones de sangre. La palabra libaciones significa sacrificio. Había muchos que hacían sacrificios de sangre para con sus dioses o sus figuritas o sus estatuas de Zeus y de Diana y de Júpiter y de Mercurio. Pues ¿qué es lo que vemos hoy aquí en este mundo, actualmente? No nos vayamos tan lejos. La religión tradicional de nuestro país es eso. Hacen sacrificios para con sus monitos. Voy a hacer una manda, me voy a ir de rodillas de aquí a Talpa. Me voy a dar de nopalazos en la espalda para ir a ver a la que está en Lagos de Moreno. Y después dicen que, y nos llaman a nosotros fanáticos. Ellos dicen que nosotros somos fanáticos y ellos son los que andan arrastrándose de rodillas de aquí a Talpa, dándose de nopalazos. Y dicen, ustedes son los fanáticos religiosos. Ay,
discúlpame. Pero dice aquí David que él no iba a hacer libaciones o sacrificios de sangre para con ellos. Y no solo eso, fíjense lo que dice: ni en mis labios tomaré sus nombres. Ni siquiera se iba a indignar de mencionar los nombres de esos santitos, de esos monitos, de esos dioses falsos. ¿Para qué mencionar siquiera sus nombres? No son nada. Y nosotros vemos a el catolicismo y muchas otras religiones que dicen: ay, San Juditas y quién sabe qué, que no sé qué, mencionando el nombre de estos individuos y de estos santitos como si fueran todo para ellos. No te indignes siquiera para mencionar sus nombres. No son nada. El único que es todo es Dios y su Hijo Jesucristo. Vamos a ver un par de versículos. Josué capítulo 23 y versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, otra vez, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Y qué es lo que vemos? Vámonos a la catedral, vámonos aquí a la basílica. Ves gente inclinándose ante sus diosesitos insignificantes, mencionando sus nombres como si fueran la gran cosa, cuando Pablo el apóstol dijo que un ídolo no es nada. Eso es lo que dijo Pablo: un ídolo nada es. Y estas personas haciendo libaciones y sacrificios y mandas y todo tipo de cosas, y dicen: ni mencione sus nombres. Vámonos rápidamente a Oseas. Vamos a ver otra instancia. Oseas capítulo 2 y versículo 17, dice la palabra de Dios: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En un tiempo futuro, Dios acabará con toda la idolatría. Él acabará con todos los falsos dioses que de hecho son inexistentes. Y no se va a mencionar jamás el nombre de ellos en un tiempo futuro. Gloria a su nombre por eso. Versículos 5 y 6. Esto me llamó mucho la atención. Precioso. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Otra vez. Vamos a volver a leerlo porque es asombroso esto. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Déjenme explicar. Esta heredad que se está mencionando en los versículos 5 y 6, David lo escribió de tal manera que se refiere a parcelas o tierras, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que en todas las partes del mundo, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, deja su testamento, y si tienen tierras o tienen casas o tienen cualquier tipo de bienes y raíces, pues dejan esa herencia para con sus hijos, ¿no es así? Y cuando son parcelas, en el caso de parcelas, ejidales, en nuestro caso aquí en el país, tienen que hablarle
a un ingeniero topógrafo, y llega el ingeniero topógrafo. Bueno, ahora ya en la actualidad ya todo lo hacen por GPS, ¿no? Vamos a ver las coordenadas y ¡pluc! Y lo ven ahí en la computadora y saben exactamente dónde está la parcela que fue heredada. Pero en tiempos antiguos no tenían ellos GPS y lo hacían con cuerdas. ¿Sí? Por eso el versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, que cuando se midió la parcela para ver dónde iba a ser la heredad, resulta ser que mi herencia es en un lugar deleitoso, un lugar precioso. El GPS mostró, o el flexómetro, la cuerda, mostró exactamente dónde iba a ser mi parcela. Y resulta estar en un lugar preciado, en un lugar precioso. Me tocó la herencia más preciosa que pudo existir. Pero quiero que noten algo. La heredad a la que David se refiere no es una parcela, no está hablando de tierras. Su heredad, fíjense lo que dice el versículo 5. Jehová es la porción de mi heredad. Dios mismo es la herencia. Jehová es la porción de mi heredad. Él es el pedazo que me tocó. Y wow, qué herencia tan grande poder ser hijo de Dios, escogido por Él, llamado por Él, predestinado por Él, ordenado para la salvación por Él, desde antes de la fundación del mundo. Mi herencia es Dios. Él es mi porción. No tengo más palabras para decir acerca de eso, porque eso es absolutamente precioso. Ciertamente a la iglesia se nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Eso lo dice Mateo 6, del versículo 19 al 21. Pero si mi heredad es Dios, si mi porción es Él, ¿qué más puedo esperar? En otros lugares de la Biblia se nos menciona que Él es nuestra heredad. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 9. Esto tiene que ver con Leví. Tengo que hablar de esto también, porque recuerden que Leví, una de las 12 tribus, esa es la tribu que ellos no podían tener heredad. Todas las otras tribus sí tenían parcelas y tenían tierras, pero la tribu de Leví, ellos no, porque eran los encargados del templo, los sacerdotes, los encargados de eso. Vamos a verlo. 10:9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahí mismo también, y continuando hablando de Leví, Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y para la iglesia nuevo testamentaria, nuestra heredad también es la misma, y les explico por qué. A la iglesia nunca se le prometió riquezas. Yo sé que existen aquellos que creen en la doctrina de la prosperidad, la cual es totalmente falsa y ni siquiera es una doctrina. Doctrina ni siquiera es. Y luego lo que enseñan con respecto a eso es totalmente falso, porque Dios nunca le prometió a la iglesia nuevo testamentaria que tendríamos riquezas. Riquezas en gloria en Cristo Jesús, sí, pero nunca nos prometió una heredad o una herencia. Aquí a los hebreos sí, pero nosotros
somos más, si nos queremos comparar de alguna forma, pero no hay comparación tampoco, pero si quisiéramos compararnos, seríamos más como Leví. No tenemos una heredad aquí. Nuestra porción, nuestra heredad es Jehová. Continuamos, versículo 7. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David está diciendo que él estudia, que él está con el Señor y que Dios le aconseja por medio de su palabra, y menciona que lo hace en la noche. Posiblemente él tenía insomnio, no sé, pero esto también concuerda con un versículo que ya vimos cuando iniciamos el libro de Salmos, Salmos capítulo 1 y versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces yo puedo ir y acudir a Dios en el momento que sea, a la hora que sea, dentro de su palabra, y Él me contesta dentro de su palabra. Fuera de la palabra de Dios, yo no lo escucho. Algunos dicen, Dios me habló y lo escuché. Dices, caray, pues yo quiero saber a qué sonó su voz. ¿Era una voz gruesa, masculina? No. La realidad es que no están oyendo a Dios, porque Dios nos revela su palabra por medio de su palabra. Podemos meditar en ella, estudiarla, y ella es nuestra guía. Vamos a continuar con los versículos 8 al 11, que como les mencioné, para mí esta es la joya del Mictam. Esto es lo que hace este salmo, a mi parecer, el salmo dorado. Vamos a leerlo rápidamente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta sección que estamos viendo, especialmente el versículo 10 y 11, fueron utilizados tanto por Pedro como también por Pablo en sus sermones. Pedro lo mencionó en el primer sermón de la iglesia, en el día del Pentecostés. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 2. Pedro lo cita y vamos a ver cómo lo menciona Pedro. Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Déjenme explicar eso. El hecho de que está a su diestra. Recuerden que cuando estudiamos el libro de Salmos, vamos a estudiar una sección, de hecho desde el capítulo 1 venimos estudiándolo, Dios a un lado de mí. Posteriormente vamos a ver Dios delante de mí. También vamos a ver Dios encima de mí y Dios en mí. Estas son las 4 secciones a lo largo de todos los salmos, del capítulo 1 al capítulo 150. Entonces esto todavía estamos viendo que él está diciendo: Dios está a un lado de mí. Y esto es importante porque eso es la posición de un abogado, esa es la posición de un paracleto, esa es la posición de uno que está protegiéndote, uno que está a tu lado siempre, disponible para guardarte, para pelear por ti. Hoy los llamamos custodios o guaruras, pero es la misma idea. Dios está a un lado de mí, Él está ahí, Él es mi protector. Y como lo menciona en el versículo 1 del capítulo 16,
Señor, tú me guardas, guárdame, líbrame, sálvame, tú estás a un lado mío. Bien, continuamos leyendo, versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. En Salmos dice Seol, ni permitirás que tu santo, es decir, Cristo Jesús, vea corrupción. Explico. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él falleció, su cuerpo no vio corrupción. No se pudrió su cuerpo. No se descompuso. No hubo el proceso de descomposición en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como si ustedes recuerdan cuando Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo, dice que el olor fue realmente tremendo porque ya había existido la descomposición en el cuerpo de Lázaro. Y cualquier individuo que se muera, a los días, es más, a las horas, ya apesta. Hay una descomposición casi inmediata del cuerpo de un ser humano. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que después de haber muerto no vio su cuerpo corrupción alguna. No hubo descomposición. Nuestro Señor Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia, resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó en un cuerpo transformado, glorificado, perfecto. Su cuerpo no tuvo tiempo de ver corrupción. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. ¿A qué se refiere eso? A la resurrección. Cristo Jesús fue resucitado. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, leamos el versículo 31, también de este mismo sermón de Pedro. Dice Pedro, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Esto no significa el infierno. Muchas personas asumen que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el infierno durante los 3 días que Él estuvo muerto. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto en la tumba 3 días y 3 noches, y el domingo temprano en la mañana Él resucitó en victoria y en gloria. Pero por esos 3 días y por estos versículos, muchos asumen que Él estaba en el infierno, pero no es así. Nosotros tenemos que recordar que antes no existía, cuando alguien moría, no iban al cielo, iban al paraíso. Y este paraíso era conocido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el seno de Abraham. ¿Okay? Y este seno de Abraham estaba pegado a lo que era el lugar de tormento, donde van las almas sin Cristo. Y esto lo podemos ver, no tengo el versículo, no lo anoté, pero está el muy conocido Lucas 16. ¿qué es? Lucas 16. Lucas 16, con el Lázaro y el mendigo. Y recuerden que Lázaro podía ver desde el lugar de tormento al rico, perdón. Lázaro el pobre. Ok, exactamente. Entonces el rico, podía ver que estaba en el lugar de tormento, podía ver a Lázaro el mendigo que estaba en el seno de Abraham, gozándose, y lo podía ver, pero él estaba en el lugar de tormento, mientras que Lázaro estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. Había cierta, no comunicación, pero podían verse.
nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, fue al seno de Abraham. Y ambas partes será conocido como el Seol. La palabra Seol significa tumba. La palabra Seol no necesariamente significa infierno o lugar de tormento, aunque viene incluido dentro de la misma esfera. Pero después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nos dice el libro de Efesios que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, que tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo, dejando el seno de Abraham totalmente vacío. Esto es un mensaje para otro tiempo, porque para la explicación de esto nos tomaría mucho. Pero vamos a continuar. Como les mencioné, Pablo también habló de esto, también citó esto en Hechos, capítulo 13, en el sermón de Pablo. Vamos a ver Hechos capítulo 13 y versículo 35 y 36. Dice la palabra de Dios. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo Jesús no vio corrupción. Ahora, fíjense lo que dice. Sabemos que los versículos 10 y 11 de Salmos no tienen que ver con David, porque aquí Pablo lo explica. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Por lo tanto, Salmos 16, 10 y 11 no están hablando de David en ninguna manera. Estos versículos son exclusivos a Cristo Jesús, puesto que David vio corrupción y Cristo Jesús no. Vamos a ver un versículo precioso. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 12 al 14. Dice la palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús sí tuvo victoria sobre la muerte, sí resucitó, y esto hace que nuestra predicación no sea vana. Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otras palabras, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos su muerte, su sepultura, su resurrección, y en el versículo 11 vemos su ascensión. Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo, y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de haber muerto, no vio corrupción. Él estuvo en el Hades 3 días, en la tumba, para resucitar al tercer día y posteriormente ascender al cielo, a la diestra del Padre. Qué precioso, hermoso salmo. Naturalmente, como ya lo mencionamos, los versículos 10 y 11 son absolutamente exclusivos para la persona de Cristo Jesús y hablan de su muerte, sepultura y resurrección. Y entendemos que Él es nuestras primicias, Él es la primicia de la resurrección. Y nosotros, quienes hemos creído, quienes hemos confiado en que Él guardará nuestro depósito para aquel día, como lo hizo Pablo,
Anhelamos también la resurrección de los muertos en Cristo y la glorificación y transformación de nuestros cuerpos, así como Cristo fue resucitado teniendo un cuerpo glorificado. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 23. Con esto vamos a orar. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como Cristo fue glorificado, tuvo su cuerpo transformado, así también nosotros un día esperamos la venida de Cristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por todo. Gracias, Señor, porque vana no es nuestra predicación, porque usted, Señor, tuvo victoria sobre la muerte. Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a tu diestra, Señor Padre, porque amó a los santos. Murió por aquellos que aceptaron la gracia de tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, por este acto tan precioso, el cual jamás podremos pagar, una deuda inmesurable. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos traído la victoria en su resurrección. Y anhelamos, Señor, un día también tener esos cuerpos glorificados y transformados como la de su Hijo Jesucristo. Y en su dulce nombre, Señor, se lo agradecemos, se lo pedimos. Amén.